El Inter es campeón de su 21º Scudetto en la historia. Hemos traído a Mario Lozano y también tenemos a Carlos Escudero. Hoy, vídeo interesante. Alzala alta perché oggi è più bello essere italiani. Alzala alta, capitano. Carlos Escudero, ya conocido, cada uno que sabe conclusiones de por qué está aquí, obviamente está obligado. El que no está obligado y que se vuelve a integrar en la dinámica general de trecuartista es Mario Lozano, que para el que no lo sepa es el que ha escrito el guión de este vídeo. Se ha hecho un currazo de 2 páginas a texto, todo completo, letra 12, bien currado, y lo tenemos de vuelta hoy. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas, señores. Pues muy feliz, para qué mentir. Hoy día grande, día de hablar del mejor equipo de Italia de esta temporada y deseando ver cómo va la dinámica y, por supuesto, muy contento. Como puedes ver, aparte de que ahora Rafa está Rafa también, ahora va a comentar una cosilla, pero como puedes ver, hemos mejorado nuestra producción. Ahora Carlos se dedica a poner fondos. Bueno, está bien, eso está bien. Está bien saberlo, ¿verdad? El caso, Bueno, Rafa, ¿algo a comentar? como sabéis, una camiseta del Inter no me la iba a poner y estaba buscando a ver si había una del Bodoclim por la colección de camisetas. Pero definitivamente no había. Y Me extraña entonces que no la tengas, Me extraña que no la tengas. De forma totalmente paradójica. Si alguien la puede tener, seguramente sea él. Sí, pues sí. me he puesto la del Dortmund y si puedo joder a Rafa también hoy, ¿no? No sé qué le pasó al Bayern ayer, pero. De En fin. eso quería hablar. Sé que ha habido gente preocupada por mí. Estoy bien. Ha sido una eliminación durísima, pero bueno. Ayer también, aparte de eso, quería comentar que ayer también quiero darle un mensaje a Mario. Y es que felicitarle porque hace un año, ayer, de una de las mayores gestas del fútbol europeo, solo a la altura del Milagro de Estambul de 2005, hace un año exacto del 4-3 del Inter remontando al Barça, salvando el calcio de la manera más épica posible, con gol de Acerbi y luego Fratesi. Muchas gracias, Rafa. Siempre está bien. Yo desde aquí mucho ánimo también ayer por la eliminación y el partido. La verdad que duro, realmente para ti, Rafa. Pero bueno, sabemos lo que es caer en Champions. Para estar en Champions hay que jugarla, pero hay que tirar para adelante, levantar cabeza y seguir. Efectivamente, Bueno, efectivamente. Ahí están antes mis de mensajes. nada, te juro por Dios que no me esperaba yo una referencia al Barça un año después. Pero bueno, siempre hay que estar preparados. El caso, este vídeo es un poco contextualizante. ¿Por qué? Porque en este vídeo se cuenta un poco la historia de un Scudetto que para mí, y seguramente para Mario también, y para Carlos, que lo vive desde otra perspectiva, pero también lo vive, es muy difícil de contar a principios de año con todas las dudas que había. La primera etapa de Kiwu en el Inter pasa por muchos altibajos, ¿no, Mario? Sí, la verdad que empieza la temporada, empiezas en todo lo alto, ganando al Torino, das una paliza. Vienes Bueno, con un Torino que dio pena, honestamente, sí. Sí, o sea, pero ¿sabes qué pasa? Que al final viene del verano, vienes de hacer de un mundial de clubes bastante flojo. Correcto. Pero bien, lo justificas con que el equipo viene muerto de haber estado agotado en todas las competiciones, poco periodo vacacional y demás. Entonces, al final, pues empiezas ganando el Torino, que dices, no sabemos si el Torino ha dado asco o que tú eres muy bueno o ambas dos. Pero después Ambas vienen dos. Yo creo que ambas dos. Sí, pero después vienen un periodo de dudas, de perder con Udinese, de perder en el Allianz Stadium, en el Juventus Stadium. Viene un periodo ahí un poco convulso y la verdad que el cambio viene cuando Kibu se da cuenta de que tiene una plantilla muy made in Inzaghi, porque Kibu siempre ha intentado jugar más por dentro, siempre ha jugado un poco y se da cuenta, el cambio viene en victorias cuando el equipo vuelve a abrir a banda, vuelve a ganar altura a través de los carriles y a partir de ahí el equipo empieza a carburar un poco más. Es que yo, por ejemplo, Carlos, creo que hay un día clave en todo lo que es la trayectoria de Kibu en el Inter, que es el día del Sassuolo. Ese día lo marca Mario en el calendario como un día donde el Inter saca una victoria sufrida, como pocas veces he visto yo al Inter de Milán en los últimos 4 o 5 años, incluyendo Conte y Inzaghi. Me parece uno de esos días que quedaron en la retina de todo el aficionado por esto que dice Mario. Hubo un primer acercamiento de Kibu a ese juego posicional donde se trataba un poquito más de ir por dentro de forma muy acelerada, en mi opinión. Y los jugadores claramente venían más de ser
Inzaghi, Carlos, se topó de repente con un Sassuolo que es verdad que gana ese partido, pero pocas veces vimos al Meazza incluso pitar el final de partido. No, fue lo que decía Mario, ¿no? Pidiendo la hora el Inter de Milán contra el Sassuolo. Pero no, realmente eso no se creó en ese partido. Yo me acuerdo, no sé si fue el anterior, ese partido contra Udinese, ¿no? Que pierde Sí, 2-0, también, también. el golazo de Arturata. Yo ahí me di cuenta que el Inter era un equipo totalmente diferente, incluso con los mismos jugadores al que vimos la temporada pasada. Y ya no era solo lo que hablaba Mario de la forma de jugar, sino que los veías desganados. Es decir, no veías ni un ápice de competitividad. También te digo que veníamos de ese Mundial de Clubes, de esa final de Champions dolorosa, en la que ya queríamos retirar a Di Marco y al final mira cómo acababa la temporada. Entonces, sí que es cierto que el inicio de temporada no avivaba la idea de que el Inter pudiera volver a repetir, bueno, ganar el Scudetto después de 2 temporadas, pero mira, aquí estamos, ¿no? ¿Qué te voy a contar, Iván? Es que además, Mario, yo creo que tiene razón ahí Carlos en lo que dice, el verano fue convulso. Aquellas declaraciones de Lautaro, que se las volvieron a preguntar el otro día en la celebración del Scudetto, diciendo que si la gente que no quiera estar debería marcharse, en referencia, claramente, además, a un Hakan Calhanoglu, que luego fue importante, cómo la evolución también llevó a ser un Inter casi muy diferente y que en el fondo hubo días grandes donde no se cumplió. Claro, no, es que a mí la sensación que me ha dado el Inter esta temporada, desde la máxima exigencia, es que hemos ganado la liga debido a que hemos cumplido lo que teníamos que cumplir, no por ser un equipo brillante. Claro, Eh, yo por ejemplo, perdona, si tengo que, yo siempre lo digo, si tengo que recordar de los últimos 3 Scudettos el más espectacular, para mí siempre será el de Inzaghi. Pese a que el de Conte tiene su mística, por juego, por sensaciones de superioridad, el de sí, Inzaghi era una cosa mucho más superior y este se sensaciones. queda a lo mejor el tercero. Sí, 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 sin duda alguna. Este es aquellos Inter eran aviones, este ha sido más cumplidor, más de Correcto. decir, vale, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a ser correctos. Es decir, este Inter no ha estado a la altura en grandes noches, no ha estado a la altura en. Pero sin embargo, una misa de domingo a las 12:30 en el campo del Verona, pues te la saca. El otro día ya vimos a la Juventus empatando en casa contra Verona, un Verona ya descendido, me refiero. Son esa clase de cosas que el Inter no ha fallado esta temporada. Y para mí es donde quizá más grande mérito tiene, por ejemplo, porque en el fondo lo que veíamos hace una temporada o dos, Carlos, era un Inter de Insight que era full transiciones, en el fondo un equipo que dominaba muy bien los momentos sin balón y que sabía dónde estaba colocado siempre para poder transicionar. Vamos a hacer un poquito más de daño. El Barcelona sufre esto en todo momento, siendo un equipo que, por cierto, el Barcelona seguramente en aquel momento era el mejor equipo de Europa. Sin exagerar, a la hora de atacar, a la hora de entender la zona media, y aún así se lleva una derrota. ¿Pero quién pasó a la final? Vale, pero por causas, me refiero seguramente en las Solo causalidades. la En jugó las, el PSG. en las causalidades, seguramente el Barça era un equipo que tenía mucho más bloque para hacer mucho más daño de lo que Inter hizo ofensivamente. Me refiero a un equipo que sabía encontrar muy bien esos momentos y esos espacios donde el rival nunca se encontraba cómodo. A partir de ahí, de esos momentos grandes contra equipos grandes, Carlos, llegan partidos como Atlético Madrid, como Liverpool, que es la siguiente foto directamente, que duelen muchísimo al aficionado interista. Es que dejando ya al lado, y sin que Rafa vuelva a mencionar nada de lo que pasó el año pasado, es haciendo una alegoría a todos los partidos grandes que ha tenido el Inter esta temporada. Y ahí está Claro, también el problema y también ahí ha estado la solución, en el bueno, solución, por decirlo de alguna forma, la virtud. El Inter de tú a tú este año no ha ganado ni un derby, de poco servía, porque el Milan mira lo que acababa haciendo. Contra la Juventus ha hecho un buen papel, es decir, incluso el partido que pierde en septiembre me parece un buen papel del Inter, pero también es el mejor partido de la Juventus de la temporada. sí, Pero lo que ha también. hecho, lo que ha hecho muy fácil es lo que suele hacer cualquier equipo italiano mal, siempre, que es perder contra los malos, perder contra los de abajo. Y el Inter este año no lo ha hecho. Los duelos directos no los ha ganado, pero ¿para qué? Si luego Napoli pierde puntos con Hellas, el Juventus pierde puntos contra el Hellas, el Milan pierde puntos contra Sassuolo y Udinese. Entonces, esos puntos que ha perdido el Inter en duelos directos no han servido de nada para los otros equipos. En cambio, el Inter, ¿qué ha hecho? Ha ganado todo lo que tenía que ganar, no siendo infinitamente superior, pero siendo constante, como lo ha hecho toda la temporada, al menos en liga, y se ha llevado una liga. Y le puedes quitar mérito, se lo puedes dar, pero se ha llevado una liga solo, con un gran margen. Nadie le ha puesto problemas en el asunto, que no le quito mérito, ¿eh? Pero
yo creo que la Serie A debería de cambiar un poco en ese sentido. Y mira que la temporada pasada lo vimos con el Napoli y el Inter, sí que vimos hasta el final una pelea tremenda, pero este año lo que es el bonito, ¿no? Lo atractivo de la Serie A se ha perdido por completo. Y eso que estamos hablando de un campeón de liga, ¿Y eso tiene pero culpa el Inter? sí, estamos Claro. como que hubiéramos necesitado más, ¿no? Yo hablando en nombre del calcio, no como milanista. Claro, pero yo ahí, por ejemplo, estoy de acuerdo con Mario. No tiene culpa el Inter, sí tiene culpa de la falta de proyectos. Para mí, por ejemplo, lo que dices tú, sí que entiendo, por ejemplo, la primera vuelta como una vuelta donde el Inter se tiene que encontrar a sí mismo. ¿Eh? Me refiero, Sí. partamos de la idea que en las 4 o 5 primeras jornadas el Inter casi deja una ventaja terrible a sus competidores. Y es una ventaja que luego el Inter, cuando la recupera, no la suelta nunca. Llega un punto Claro, donde el Inter le acaba sacando. Sí, Mario, dale. no, claro, yo recuerdo el partido ese del Sassuolo que acabé con los cojones por corbata de decir, es que Claro. ya se nos va la liga, ya no hay nada. De acabar pidiendo la hora, de respirar en el 82 cuando marcamos el 2-0, pero es que en el 85 marcan el 2-1. O sea, ese partido. Pero es que después recuerdo estar viendo el Inter Pisa, que ganamos 6-2. Los primeros. O el Milan. El Milan, por ejemplo, mete 2 repasos, pero no tiene que hacer muchísimo. Simplemente un contraataque a la vuelta, me refiero. Claro, sí, o sea, sabiendo aprovechar las oportunidades que tiene. Yo lo digo, recuerdo el día ese contra el Pisa que nos ponemos 0-2 perdiendo en el Meazza. También, Que también. digo, es que este equipo tiene la calidad, pero no va a ser constante y al final ha acabado siendo todo lo contrario. A mí un Es que equipo que, para mí esa era la duda, ¿eh? Seguramente. claro, o sea, para mí es el gran mérito del proyecto Kibu este año ha sido precisamente ese, dar una solidez y dar una, porque al final para mí, yo no sé vosotros cómo lo tomáis, tanto ya sea aquí en España, aquí en España, en el calcio o cualquier liga que yo pueda seguir, para mí lo más importante siempre va a ser la liga. Después viene la Champions, pero siempre va a ser la liga. Porque al final son 38 partidos, es el campeonato de la regularidad. Claro. Al final, yo sinceramente sí que lo prefiero. Evidentemente es bonito la temporada pasada haber ganado la Champions, evidentemente hubiera sido increíble. Pero Bueno, y es hay que una al final, verdad, o sea, perdón que te interrumpa, hay una verdad muy grande en Italia también, y ahora sigues, que es que Italia no está preparada para competir en Europa. Más allá de las 2 finales del Inter de Milán, cualquier cosa que tú hagas en Europa que sea llegar a unas semifinales es una cosa completamente excepcional. Me refiero, no está lista esta liga en general con plantillas como tal actuales, salvo el Inter de Milán precisamente, para competir en un terreno europeo. Para porque, mí, el objetivo es reforzar ligas, claro. claro, al final el Inter es el único proyecto sólido que hay. No digo que sea el mejor, digo que es el único sólido. O por lo menos el que lleva suficientemente rodaje, creo yo, Carlos, también para darle tiempo. Por ejemplo, el Milan de Allegri en la primera vuelta me parece un proyecto que tiene mucho sentido. De hecho, hicimos un vídeo diciendo que, oye, como proyecto de transición, como inicio o reinicio, sobre todo de proyecto, tenía mucho sentido. La Juventus con Spalletti tiene mucho sentido, pero ¿qué pasó? Que empieza como 12 jornadas tarde. Bueno, 12 no, pero empieza jornadas tarde y tiene que carburar desde mitad de temporada. Paladino, lo mismo en la Atalanta, me refiero. Creo que es una temporada donde muchos equipos han tenido que reinventarse completamente, que ahora todos tienen una buena base. Ojo, el año que viene, yo siempre digo que puede, siempre dije y digo que va a ser una serie muy interesante el año que viene, si todo se mantiene tal cual está, porque hay muchos mimbres ya puestos. Y ahí ya sí que se pueden ver cosas interesantes. El Napoli a lo mejor plantea un poco, pero es un Scudetto de este año que precederá a uno, para mí, de los más disputados en mucho tiempo, que es la del año que viene. Yo creo, además. Con Spalletti, además, desde el principio de temporada de la Juventus y con un mercado de fichajes en condición. A partir de ahí, sí que es verdad que la segunda vuelta, Mario, el Sí, Inter es una cosa muy diferente. Quiero, sí, es una quiero dar un dato que acabo de ver, no sé si lo tenéis apuntado en el guión o no. Puede El, ser. no lo sé, pero pierden contra el Milan el 23 de noviembre del 25 y el Sí. siguiente partido que pierden en Liga, es el 8 de marzo contra el propio Milan también. Es que a mí eso es lo que me parece maravilloso del Inter de O Milán. sea, Sí, desde noviembre hasta marzo no has perdido un partido, pero entre medias, pero esos extremos son 2 partidos contra el Milan que pierdes. Sí, de sí. nada. Mario. No, al final es eso, al final es una racha de estabilidad. O sea, es una racha en la cual te la puedes permitir porque te puedes permitir perder los 2 partidos contra el Milán. Básicamente, evidentemente duele, porque todo el mundo quiere ganar. Es decir, tú al vecino siempre quiere ganar Sí.
O Y en sea, Italia más. Y en También. Italia claro, más. sí. Yo a nivel personal, yo personalmente me prefiero ganar a la Juventus que al Milan. Pero eso ya va a gusto del consumidor, ¿no? O sea, prefiero enfrentarme a alguien de mi tamaño. Pero aún así, yo cuando esta pequeña racha que hemos tenido, bueno, pequeña, No, gran racha que hemos tenido, y en esa Ande, racha, es, perdona, eh, Mario, y en esa racha ¿sí? está un 4-0 contra el Como, un 0-1 contra el Atalanta, un empate a 2 contra el Napoli y luego una victoria 3-2 contra la Juve. Y Sí, sí, sí. aquí voy a cortar yo porque yo quiero introducir un partido, concretamente. El partido del Como, Mario, yo para mí es donde cambia la realidad seguramente del club. Porque El de Liga, el local. el 4-0 me El- parece el momento concreto donde creo que la plantilla se da cuenta de su forma de jugar, que encima toma referencias muy claras en nombres que luego hablaremos, que son cambiantes, los pilares principales para mí desde el año pasado y para ti también, según he podido ver. Pero este partido concretamente, donde nos encontramos una versión que sí, vuelve a transicionar, pero también empezamos a ver un Inter que empieza a ver una salida de balón y una capacidad para jugar en campo rival ya mucho más depurada, creo yo. Contra un rival como es el Como, me refiero, que no estamos Claro. hablando contra el Sporting Caracoles, que estamos jugando contra el Como, que es un equipo que va a meterse, o lo va a intentar meterse en Champions, uno de los proyectos más ambiciosos que hay en Europa Sí. y la manera en la que tienes de apabullar, de ser superior, de destruir, me parece que es increíble. Entonces, ese partido para mí sí que es el inicio del darse cuenta de la identidad. Muchas rachas ha ido construyendo una identidad y ese partido te das cuenta ya de lo que puedes llegar a hacer con esa identidad. Claro, yo es que estoy también por ese punto y, por ejemplo, Carlos también lo comentábamos a lo largo de muchas semanas, la cantidad de veces que el Inter se tuvo que buscar un poco las habichuelas, porque en el fondo cuando nosotros vamos viendo, que es lo que hacemos, nosotros nos dedicamos a ver el 99, 100% de los partidos de liga, también te das cuenta de que hay equipos que progresan. El Como en aquel momento, Carlos, era un equipo que tenía para contar una historia increíble en el Meazza y acabada la temporada no solo no ha contado esa historia, sino que se ha llevado correctivos por todos lados. No, y es una historia que a la Juventus sí que se la ha contado muy bien este año. Es Solo que que con el Inter pues pasó, ¿no? Lo de esa misma semana, también el enfrentamiento en Liga, que era un viernes, recuerdo, luego lo de Copa mucho más doloroso en el sentido de que estaba ahí, ¿no? Tenían su primera final de Copa de la historia del Como, la tenían ahí. Y el Inter, como hace siempre, ¿no? Es decir, un equipo ganador, pues despertó, y ya vimos que a falta de 2 goles para remontar, era un equipo que en 10 minutos era posible que lo pudiera hacer. Y es una cosa que en muy poco, bueno, por decirte que solo lo respiras cuando ves al Inter. Esa frase es muy cierta, de hecho, yo creo que es algo que a día de hoy solo puedes ver, solo respira ese aire de campeón el Inter, porque para mí el partido que hace contra, por ejemplo, en Copa, ya directamente saltándonos unos pocos puntos, es un partido, Mario, que es que por calidad y por capacidad de sobreponerte a situaciones, creo que solo el Inter puede hacer a día de hoy, en Sí, Italia, por lo menos. en Italia sí que es cierto que esa mística que podía tener la Juventus hace 4 o 5 años, esa racha triunfal que tuvo la Juve de muchos años, es lo más parecido a esa sensación, eso que se respira de... Porque tú te pones un partido de la Juventus y te lo ves contra, es que no sé, un equipo random, un Cagliari de turno, El Hellas Verona, que ha empatado este fin de semana, si Sí, no me el equivoco. Hellas Verona, el Parma, equipos mediano pequeño, que tú te ves un partido de la Juve, del Milan, del Napoli, son muy superiores, pero siempre tienes ese picorcito de que es que la pueden cagar en algún momento. Eh, A mí eso me yo, pasa con el Milan más que con la Juve, creo. O sí, sea, a mí me veo pasa con los dos, su... a mí me pasa con los dos por igual, pero sí, o sea, con el Napoli me pasa menos, ¿cierto? Es algo Es más que es una sólido el plantilla más Napoli. hecha también. Es una plantilla Claro. mucho más hecha. Pero el Inter sí que tiene el cómo aprieta el Meazza, el cómo que necesitas que aparezcan dos jugadores. Pues mira, ese día apareció Susic y apareció Hakan. Que necesitas Claro. que aparezca otro, es que te aparece otro, me refiero. Que es el escudo, son las dos estrellas, son los colores nerazzurros, es la identidad de la ciudad de Milán lo que tira para allá. Entonces, el Inter este año tiene ese aroma de campeón. Y como ejemplo de día grande, para mí, otro que representa muy bien toda la rabia contenida de un entrenador, que para mí me acordaré siempre de la reacción de Kibu después de ganar a la Juventus.
Sí. Venía del 4-3 de la ida, que fue para mí un partidazo, para mí el mejor partido de la temporada o uno de los mejores. El Como seguramente contra la Roma se lleva otro tanto. Pero este partido concretamente, y tanto para Kibu como para Zielinski, que luego hablaremos seguramente de él mucho más en detalle, es lo que marca seguramente la confirmación de, hey, quizá hemos sido muy malos en ciertos días grandes, pero este concretamente la teníamos que devolver. Sí, sí. Carlos. Es que hay una cosa encima. Quería contestar una cosa de Mario antes, ¿no? Que decía que prefería ganar a la Juventus, alguien de su misma altura. Pero es curioso que el único rival que has acercado tanto al Inter es el Milan, que estuvo a 7 puntos hace un mes. Entonces no sé si prefieres perder contra un equipo que era el único que te podía quitar la primera posición. Evidentemente sí. Ya he visto que no estoy ni cerca. Siguiente pregunta. Bueno, así se Eh, debate, chicos. Tensión superada. El partido de la Juventus es seguramente el partido para mí más clave de la temporada. Es donde se confirma también todas las sensaciones. Y yo creo que a partir de ahí también, pese a que hay algún tropiezo de por medio, porque lo hay, quizá un empate contra el Atalanta que no tenía que haber sido, etc. etc. Es donde yo creo que a partir de ahí vemos la versión más soñadora, más ganadora del Inter de Milán en todos los aspectos. Y ahora hablando de protagonistas, porque antes hemos dicho, han cambiado pilares de proyecto, ya no son los mismos. Kibu ha tenido que hacer ese proceso. Yo creo que Kibu, para mí la mayor virtud es haber encontrado en todos los momentos de la temporada un pilar en el que basarse. Empezando por el primero, y que para mí es sorpresivo, porque no esperábamos nada. Y justo, mira, llevo una camiseta Carlos de no de concretamente, pero Manuel Akanji. Mario. Yo recuerdo que llegó, no sé si fue el último o el penúltimo día de mercado, que yo, Penúltimo, creo yo. Una operación que muy yo rara. estábamos hablando por el grupo de WhatsApp y de repente me llevé un chasco porque digo, es que nos falta un central, nos falta un central. Y anuncian que va a firmar a Kanji. Y yo me alegré mucho, porque digo, por fin vamos a traer un central. Tardaron 10 minutos en decirnos que Pavard se iba. Entonces, Claro. fue como un gatillazo gordo en ese momento de decir, vale, llega Kanji, perfecto, cubrimos posición, pero volvemos a tener falta de centrales. Sí, y yo creo que justamente hay. Para mí solo hay una mancha en la temporada de Akanji. Solo hay una. La sabe Carlos perfectamente, que justo lleva una camiseta en referencia. Sí, Para mí, el partido del Bodo quizá es lo único que le separa de un 9,5 de nota. no, para mí en la temporada es un 9,5. No tiene el 10 por ese partido contra el Bodo, Claro. que sí que es cierto que es malísimo, es un partido A ver, que no está a la altura. Es Pero malo. bueno, al final es lo que tiene jugar Liga, Copa, llegando a la final y Champions, que otros Bueno, no pueden. Entonces son muchos partidos. bueno, Mario. A ver, es malo, pero no es Joyce Kelly. No, bueno, yo Kelly tiene otro partido también interesante contra la Galatasaray. También te digo, Mario, escucha, está muy bien lo de jugar las competiciones. El gol es un pase atrás. No, que sí, que sí, que sí. No, que no estoy justificándolo. ¿Dónde pillarlo? O sea, a lo largo de la temporada le quitan medio punto entero por un partido, de 50 partidos que Ah, ahora sí, juega sí, Akanji. Entonces me refiero, es un error muy garrafal de Akanji, pero la temporada que ha hecho dando solidez defensiva, sabiendo posicionarse ya sea en el centro de la defensa o en banda derecha, la salida limpia de balón que ha dado, todo Sobre todo eso, salida limpia, ¿eh? Yo sobre todo la salida de balón creo que es lo más diferencial. sí, o sea, En comparación al año pasado. me parece que el Inter haya dado un salto de calidad bestial con el suizo y considero que es el pilar, el eje de la defensa este año, en una defensa que recordemos que está Bastoni. Está Bastoni, no está a un nivel para mí óptimo. De hecho, es extraño que, por ejemplo, bueno, extraño no, seguramente porque ahora el precio justamente sea más asequible, pero por ejemplo, suena para el Barcelona, Bastoni. Yo tengo dudas. Uno, ¿cómo vas a pagar ese fichaje? Dos, ¿por qué te interesarías justo en Bastoni el año que seguramente más dudas ha dejado? Es algo que es llamativo, la verdad. Supongo que querrán comprar Pero barato. no sé cuánto de barato puede ser para un Barcelona 60 y tantos millones de euros, ¿eh? Pero, o sea, Carlos, no sé cómo Yo está la prefiero, cosa, pero yo prefiero a Buscovic. ese también sonó para la Juventus, Buscovic, de hecho. Entrando directamente al otro gran líder, que para mí este ya sí que es mucho más conocido, porque aquí tenemos a Kanji en la zona baja, tenemos a Lautaro Martínez. Carlos. ¿Cuántos partidos hemos mencionado? Sí, eres un cabronazo. Rafa, eres un cabronazo. ¿Cuántos partidos hemos mencionado de Lautaro Martínez a un nivel que yo, de verdad, el mes de febrero, o sea, perdón, de diciembre a febrero, es una de las mejores versiones de Lautaro Martínez que yo he visto?
Totalmente contigo, pero también es Lautaro Martínez protagonista en ese mes y medio de principio de temporada que el Inter da dudas, es precisamente también porque Lautaro tampoco lo encuentras, que para mí es Hakan Çalhanoğlu el que Correcto. tiene un poco del carro y se coloca con 8 o 9 goles en liga, pero sí que es cierto que luego ya Lautaro cuando empieza a sumar goles, se queda ya como Campo Canoniere y ya se marcha hacia la cifra que tiene ahora, es decir, un Inter ganador no se entiende sin un Lautaro metiendo 15, 20 goles por temporada. Es el mejor delantero de la Serie A. O sea, me refiero. A mí es que es de largo y sin comparación. O No, sea, no tiene discusión ninguna. Y en una no. temporada floja. En una temporada floja. O sea, Claro, es que lo que ves a este tío jugar en el campo en comparación con lo que juega cualquier otro delantero y sobre todo hacer jugar, tío. O sea, la sensación de que puedes darle cualquier melón y te lo convierte en una asistencia de oro. Me refiero. exactamente. O sea, la manera en la que tiene de capacidad de bajar balones cuando se tiene que jugar el largo. Capacidad de bajar al centro del campo para dar una salida limpia cuando se abren los mediocentros y ser el que. Capacidad Bajar de a ser un lectura, centrocampista todo. más. Y liderazgo. Para mí es el liderazgo que aporta. Sí, el otro día sale contra el Parma y parece que se come el mundo. Parece una final de la Champions cuando sale, Sí, sí, sale sí, contra sí, el sí. Parma el otro día, ganando el Scudetto. Y luego el tercero, que para mí es una sorpresa enorme y me alegro una barbaridad, y aquí creo que lo voy a iniciar yo, Pietro Zielinski. Qué defenestrado estaba este chico, que creo que es la gran mancha de la etapa de Inzaghi. La única gran mancha que le voy a poner a Inzaghi en su etapa del Inter de Milán. La forma en la que Kibu, en una mala temporada de Varela también, mala hasta, claro, marzo, abril, donde ya prácticamente teníamos casi todo decidido. En una mala temporada de Varela aparece el polaco, ya en una edad avanzada, hay que decir, se pone de mediocentro cuando Hakan Çalhanoğlu está lesionado, se pone de interior a hacer rodar el equipo de una forma terrible, le da una velocidad de circulación al Inter que para mí es exactamente lo que necesitaba, porque si querías jugar en campo rival como estaba haciendo Kibu, necesitabas un jugador que entendiese perfectamente los espacios y supiese activarlos desde el pase y el largo. Para mí este tío se marca unos golazos terribles además, en la franja de enero-febrero. Para mí es un jugador que, vamos, quedará para la historia infravalorado completamente, ¿eh? Pero yo he disfrutado del Zielinski 25-26 como un animal. No, Y, no, que, y se va a hablar siempre de Zielinski, del tercer título de liga del Napoli, tercer Scudetto También. de Spalletti, perdón. Pero este Zielinski, obviamente no siendo, bueno, aparentemente no tan decisivo para su propio equipo, pero a mí Zielinski ha salvado una infinidad de partidos este año del Inter. Y ya te digo, no Bueno, recuerdo recuerdo pocos goles de Zielinski desde dentro del área este año, ¿eh? claro, es que no. para mí es eso, Mario. O sea, Sí, no sí, sí, solo no, también es eso, el es jugador. el factor diferencial que ha aportado en muchas facetas. Es decir, el propio Zielinski, la llegada que ha tenido, como tú decías, la fluidez y la versatilidad de saber adaptarse al compañero que tuviera. Es decir, si tenía que jugar de medio Sí, centro porque también. Çalhanoğlu estaba afuera, lo ha hecho y lo ha hecho que no se ha notado. Si ha tenido que jugar de interior acompañando a Varela, lo ha hecho. Si ha tenido que sustituir a Varela para jugar de Varela, por así decirlo, lo ha hecho también. A mí el partido que más me gustó, y ahora estoy intentando tirar de memoria, de hecho lo voy a buscar un segundo, a mí el partido, la etapa que más me gustó seguramente sea enero, ¿eh? Y eso que el de diciembre es también un jugador, vamos, espectacular. ¿Qué pasa? Sí, Que a yo mí lo de no tengo esa Zielinski, memoria que tienes tú, pero sí, esa franja de año nuevo y demás, para sí que mí, lo o sea, recuerdo. concretamente, uno, hay el partido contra el Como, que es perdón, contra la Juventus, que para mí es aquel partido donde yo ya veo una excelencia técnica, futbolística y de liderazgo, donde yo creo que Zielinski se destapa. Y luego también hay otro, donde yo también creo que hay que destacarlo, el partido contra la Cremonese, donde yo sí que es verdad que es un contexto mucho menor, pero yo creo que es la primera vez, de hecho 2 semanas antes del partido contra la Juventus, donde empecé a pensar que Zielinski tenía que ser el líder de este equipo de aquí a final de temporada, visto el nivel de Varela y visto las lesiones de Çalhanoğlu. A partir de ahí, no sé qué pasará el año que viene, porque es verdad que Varela parece estar volviendo a un nivel y Çalhanoğlu no sabemos qué pasará, pero este tío no puede salir del 11 seguramente el año que viene. O sea, no tienes un solo argumento para sacar a este chico del 11. No, no, ninguno. O sea, este tío, de momento, los minutos dicen que se ganan en los entrenamientos y se pierden en el campo. Pues si se los ha ganado en Sí, los entrenamientos, no se los ha perdido en el campo, tiene que seguir. O sea, es que no hay más. efectivamente. Y luego, Carlos, hay que introducir al que para mí es el MVP. El MVP totalmente.
Obviamente junto a Lautaro, ¿no? Compartiendo título, porque tampoco se entiende un intercampeón de liga sin todos los goles del argentino, pero lo de Pero Di Marco este año, después de lo que opinábamos de Di Marco, ya te digo, hace justo un año, ¿no? Que después de esa final de Champions pensábamos que no era un lateral ya, bueno, carrilero en este caso, hecho para competir a gran nivel. Sale, es muy injusto, hablarlo por esa final, porque también en semifinales tampoco brilló. Pero lo que ha hecho Di Marco esta temporada siendo carrilero izquierdo, vale que el Inter también obviamente ataca mucho por ahí, pero lo que ha hecho es una barbaridad. Pero una Yo barbaridad. pensaba que me ibas a decir que me habéis cambiado el guión, que el MVP iba a ser Diouf. Es una No, en barbaridad. serio, lo de Di Marco, la temporada que ha hecho Di Marco me parece pues eso, de carrilero, de élite absoluta, de llegador y de una finura en el pie que pocas veces se han visto. Bueno, de hecho, no sé si habrá visto alguna vez o no. Un carrilero con ese toque, un carrilero con esas cifras y. yo para mí, levanto la mano, es la mejor temporada de un carrilero que he visto en mi vida. O Y ya te sea, digo, el mejor Teo Hernández del Milan sueño con hacer una temporada así. claro, es que yo creo que es esto, me refiero. Había el meme este de Dumfries Teo. Yo creo que ahora ya sí queda en meme porque lo que ha hecho este señor esta temporada es anecdótico. No es anecdótico, es histórico, me refiero. Creo que solo Trent Alexander-Arnold en el Liverpool se acerca a algo así, a este nivel. Y para No, mí es no, mejor desde Di luego. Marco, ¿eh? El impacto ofensivo que ha tenido Di Marco este año, o sea, no he visto nada igual nunca. Yo tampoco. Y O además es sea, que es. O sea, llega un punto que también empieza a jugar por dentro. Que Kibu me acuerdo de algún partido donde ya le da toda la libertad del mundo para entrar por dentro a jugar casi como media punta. ¿Por qué? Porque está tan fino que cualquier remate suyo parece un gol o una claro. asistencia. Sí. O sea, es de la confianza que ha demostrado durante todo el año, cómo ha ido evolucionando y sobre todo el cómo ha ido después metiéndose en dinámica, echándose el equipo a las espaldas y cómo ha conseguido finalmente meterse a todo el mundo en el bolsillo y las cifras de asistencias, de goles, de impacto ofensivo que ha tenido en tres cuartos de campo, la manera en la que condiciona al equipo rival, todo eso es que me parece que no hay ningún lateral carrilero que haya tenido ese impacto nunca. O sea, yo por lo menos no he visto, nombrabais antes a Alexander Arnold, pues no sigo excesivamente la Premier a diario como para verme Claro, yo un tampoco, Liverpool, claro, yo un tampoco. Wolverhampton, un martes, pero. Claro, yo tampoco. Ahí Rafa ya igual nos tiene que ayudar, pero yo, por lo poco que he podido ver, el nivel está o muy parecido o una. Es que además es yo creo que la precisión. ¿Me podéis En el repetir lo fondo que a habéis dicho? Arnold, que a mí la temporada de Di Marco me parece la mejor temporada de un carrilero que he visto y está quizá a la par con la de Alexander Arnold hace unos años. ¿A qué temporada te refieres, más o menos? La No del sé, es la que. que gana Liverpool la Champions, Claro, ¿no? la de la Champions, supongo. Mm, me parece mejor Di Marco. Claro, es que bueno, Y también Rafa tiene una opinión un poco impopular de Trent. no. O sea, en plan, el Trent Alexander-Arnold del Liverpool antes de la traición, una de las mayores traiciones de la historia del fútbol, pero bueno, muy por debajo de la de Joan García. Pero en el Liverpool era. Jolín, es que era clave y era importantísimo. Y sí que me sigue pareciendo un poco por encima de Marco. Bueno, un poco bastante, pero. Jolín, ahí. Yo ya digo, creo que no he visto nada igual en mi vida. Que de todas formas, Rafa vino hoy, o sea, traje a Mario para hacer un vídeo sobre el Inter. También tenemos a Rafa tocando los huevos a Carlos cada vez que puede, ¿eh? Cuidado, esto también es Uno curioso. recoge lo que siembra, recoge lo que siembra. Y luego, por pasar directamente, Mario, yo te dije Es 4 y que me no trajiste puedo 5. vacilar a Iván porque me estaría haciendo daño a mí mismo. Correctamente. Ya, hoy lo he despedido a la mañana y lo volví a contratar a los 10 minutos. Siempre digo Pero que bueno, si hablan mucho de ti, algo estarás haciendo bien. efectivamente. La cosa es, Mario, te pedí 4 y me trajiste 5. Hablamos ahora de un jugador que empezó disputado, Hakan Çalhanoğlu. Sí, o sea, el turco. Lo quise meter porque me parece que los que hemos nombrado antes han sido más importantes, pero me parece la historia de redención de la temporada. Es decir, me parece que es lo suficientemente importante como para mencionarlo el hecho de que el propio capitán, el propio presidente salieran a decir que no estabas comprometido, que no viajabas a Estados Unidos al Mundial porque te querías ir, que no ibas a tal, y resulta que has sido el mediocentro más fiable, resulta que has sido el jugador del centro del campo más regular, porque sí que hablamos de Zielinski como esa sorpresa, pero
Hablábamos de Zielinski a partir de diciembre, enero. Ha sido realmente a partir o sea, desde el inicio de liga hasta ayer, antes de ayer, que él le marcó los goles al Como en Copa, me refiero. Claro, es que a mí los días grandes de Haka me encantan. Sí, o sea, me parece ese jugador diferencial, ese jugador que tienes en el centro del campo y que no tiene ningún equipo en Italia a día de hoy de centro posicional, de saber medir los espacios, medir los tiempos. Correcto. Es que sí, evidentemente Modric es muy bueno, pero no es la misma posición. Y tampoco creo que sea exactamente el rol que es cada uno. Me refiero, Modric lo Claro, ponen en la base, Modric juega en la base, Carlos, por pura necesidad del equipo. Si no llega a jugar Modric ahí, Carlos, por ejemplo, la comparación no existiría, porque jugaría en el interior Para directamente. mí, Modric es un interior que hace mejores a los extremos, pero el Milan a Claro, falta de tener un. Bueno, un Richie que ha tenido minutos pero no ha sido importante, un Yashari que ya sabemos cómo vino con la lesión, pues Modric ha tenido que hacer esa función también de transportador, ¿no? De ser pivote, una cosa que no es él, y aún así ha hecho un temporadón, pero lo de Hakan Çalhanoğlu, un jugador que ya en el Leverkusen y Hamburgo era un mediapunta muy cerca de la portería, cuando llega al Milan pues, juega incluso de interior, a veces de extremo, y llega al Inter en un momento el 4-3-3, histórico. en el que dicen, tengo que ser pivote, soy pivote. Y ahí, por mucho que le tenga un odio tremendo a este jugador, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años de la Serie A, sobre todo también por la versatilidad que le ha dado a su juego y porque pocos jugadores pueden decir que se han ido de un equipo al otro directamente. Y oye, quieras o no, en unos 50 años, ¿no? Cuando hablemos de Serie A, Çalhanoğlu siempre va a estar en la cabeza de todos, ¿no? Para bien, para lo bien, bueno y para lo malo, es un jugador calcio, ¿no? Como quien dice. Para mí, o sea, Mario igual no lo sabe, yo tengo una opinión muy impopular, que es que, impopular no lo sé hasta cierto punto, ¿eh? Para mí es una de las mayores leyendas del calcio moderno, ¿eh? Infravaloradísima la leyenda de Hakan Çalhanoğlu, porque para mí, los últimos 5 años, las cifras como mediocentro 5 posicional son altísimas, aparece en partidos enormes, contra la Juventus aparece, contra el Como aparece en las semis de Copa, aparece en otros días concretos también, me refiero. Quizá es el único jugador de la plantilla donde yo, en un día grande concreto, sé o sabía este año que iba a estar por ahí. sí, sí, o sea, es el jugador que te garantiza el 7 de todos los partidos. Correcto. 7 y en Claro. algunos casos aparece una foto histórica. No, no, claro, o sea, yo me refiero hablando de ese mínimo. O sea, a Ah, lo sí, mejor sí, no es, no, entiendo. o sea, a lo mejor no es ese jugador que te va a hacer 2 partidos de 10 seguidos, pero te va a hacer 25 de entre 7 y 9. Claro, Y es que claro, hablamos si de el un jugador jugador. de 10 te hace 2, pero después te hace uno de 5, uno de 4, sube al 6, o sea, eso incluso también lo percibe el equipo, esa falta de estabilidad. Entonces, Claro, dime, es que se ha marcado 12 goles, 7 asistencias este año. Juega de 5, ¿eh? 5 que sí, que sí, posicional. que es una absoluta burrada. Para mí un jugador como Çalhanoğlu que despreocupa mucho a un entrenador, en el sentido de se quita Claro. preocupaciones de encima. El entrenador si tiene que ver cosas, ya no piensa en Çalhanoğlu. Dije, mira, vamos a ver lo que tenemos fijo, ¿no? Tenemos un delantero que mete goles, Lautaro, tenemos un pivote como Çalhanoğlu, pero si necesitamos que sea interior lo va a ser, si necesitamos que sea media punta lo va a ser. Y para un equipo es muy importante quitarte jugadores que te causen preocupaciones o problemas. Y Çalhanoğlu yo creo que es el top uno en eso. Sí, 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 y coincido con por, Carlos. por meter un poquito más de prisa, porque al fondo también nos vamos a enrollar muchísimo, hay unos cuantos jugadores que para mí son segundas espadas este año, mucho más jóvenes de lo que venían siendo espadas anteriores, como Checo, Alexis Sí. Sánchez, no sé si contará a Joaquín Correa en algún momento de su carrera en el Inter, seguramente no. Taremi. En Mkhitaryan en su momento también, me refiero. Creo que ha habido siempre una leyenda en el Inter de que todas las segundas espadas del banquillo tenían que ser jugadores mucho más adelantados de edad. El gran mérito de este año de equipo para mí es conseguir, Mario, que haya chavales que despunten. Sí, 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 o sea, estamos en un momento de transición también, en el que ya veníamos hablando de verano, con la marcha de Inzaghi, de ciertos jugadores y demás. El mercado de fichajes ya lo comenté en su día, me pareció algo relativamente flojo. Viéndolo con perspectiva, me sigue pareciendo algo flojo realmente. A mí también, Pero, a mí también. pero siempre tiene la espinita de que con un par de firmas más que pudieras haber hecho. Pero bueno, dicho lo cual, me parece que hay un paso de gigante con los Petar Susic, con los Piespósito, Claro. esta clase de jugadores, sean de segunda línea,
y te siguen garantizando esos mínimos. Recordemos que esta temporada ha estado Lautaro mucha parte lesionado, Thuram mucha parte lesionado, y los Boni, los Expósito, pues no se ha notado mucho la ausencia. Evidentemente no son ni Lautaro ni Thuram, pero no se ha notado. Y en el centro del campo todos sabíamos que Darian pues sí que está un poco ya de vuelta, un poco bastante. Pero, Sí, entonces, claro, sí. ha habido tramos en los que, hasta que llegó Peter Felinski, era Petar Susic ese jugador. Y no se ha notado. Y de hecho, yo admiro la capacidad de empezar siendo importante, que te quiten el puesto y volver a reponerte desde otro rol. Y mira el otro día el partido contra el Como, el impacto que tiene Susic. O sea, es la manera que han entendido esos jugadores, el rol que tienen y que no están de paso en el Inter. Que es muy probable que sean parte importantísima y fundamental de ese futuro y ir asentándolo poco a poco como base. Es Sí, que y a yo, mí por hay una ejemplo. cosa. Sí, Perdón, dale, Carlos. no te preocupes. Habla tú, no te preocupes. No, no, dale tú, porque yo luego quiero comentar una cosa. Vale, que a mí también lo que admiro mucho y respeto es el sentido de que un equipo como el Inter, que está en transición, como decía Mario, te haya llegado a una final de Copa, te haya ganado una liga y se haya ido de Champions por tontos, no por Claro. falta de nivel. Porque No no por se ha ido, más. porque no se ha ido de Champions por falta de nivel. No se ha ido por como se ha ido el Atalanta de Champions, ¿me entiendes? Y es lo que también mete miedo, ¿no? A yo como milanista o todos los rivales de la Serie A. Y lo que dice Mario es muy importante, porque me acuerdo el año pasado cuando hicimos este vídeo del Inter cuando llegó a final de Champions, o el Inter. Hicimos como dos vídeos, ¿no? También previas del Inter, y luego hicimos un post después de esta final. Y Mario lo comentaba mucho, ¿no? No puede ser que la media de edad sea tan alta, no puede ser no tengamos jugadores para que crezcan en el club. Y yo me doy cuenta de la diferencia está ahí, porque el año pasado, ¿quién tenías de la recámara? Gente como Joaquín Correa, como Dzeko. Es un poco lo que dices tú, Iván, pero son jugadores realmente que tienen un techo. Lo que tiene el Inter ahora mismo son segundas espadas que pueden ser en 5 años espadas. Y para mí eso es lo más importante, porque son jugadores que solo pueden ir hacia arriba. Por ejemplo, a mí Arnautovic, Joaquín Correa tenían unas limitaciones, es decir, sabías que más de una cosa Hombre, no te podían dar. unas Estos cuantas jugadores, limitaciones. pero estos jugadores, los jóvenes encima, que es lo que me gusta más, pueden ser literalmente titulares en el Inter en 3-4 años. Y ojalá lo sean. Es decir, para la liga nos va a venir muy bien. Pero esa es la diferencia entre tener una plantilla joven y una plantilla vieja. Que las segundas espadas, como dice Mario, no tienen margen de maniobra o de progresión. Y ahora mismo el Inter está construyendo poco a poco. Ahora tiene 2-3 jugadores. El año que viene esperemos que tenga 6. Y eso es lo que acaba haciendo que un equipo no se pierda en una década, y sino que tenga una hegemonía que dure décadas y décadas. Es que para mí, o sea, hay un mérito terrible en lo que ha hecho el Inter este año. Ya no tanto en fichajes, que estoy de acuerdo con Mario. Para mí el mercado, dentro de lo que es el Inter de Milán, se queda corto en muchos aspectos. Sobre todo por ser demasiadas apuestas, que para mí, luego es verdad que el tiempo ha acabado dando la razón a esto que digo, porque estoy hablando de Pío Expósito concretamente, me parece una animalada de delantero. Sí que es verdad que la gente se le habla mucho de que se le ha puesto por encima de lo que es. Yo creo que es al revés. Yo creo que a este chico se le han puesto las expectativas mucho más por delante y por encima de lo que deberían ser. O sea, este chico se ha marcado 10 goles en su primera temporada en el fútbol profesional en el Inter en menos de 2.000 minutos. De hecho, menos de 2.000, y creo que me estoy tirando un triple muy alto si digo que son menos de 1.300 minutos. No, que sí, Aquel sí. partido, aquel partido contra la Juventus, precisamente él marca el 2-2, me refiero, entrando desde el banquillo. Además, es un tío que tiene una capacidad de gol muy, muy alta. O Y sea, me parece encima, buenísimo. Y encima, que no es por lo negativo, porque no considero que sea una cosa negativa, pero el primer año en el que juegas en el Inter, te ves en una tanda de penaltis para meter a tu selección absoluta al Mundial. Eso fue Da una igual cómo, cazada. da igual cómo acabara, ¿vale? Pero estás ahí. Pero eso, o sea, yo eso siempre creo que para mí le culparé siempre a Gattuso de eso porque no tenía sentido ninguno hacer eso. O Pero, sea, pero no mires como lo negativo, en el sentido de que si estás ah, no, ahí, no, sí, 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 vale, sí, en ese sentido. han pensado en ti y han pensado en ti para poder remediar un partido en el cual te juegas un mundial. En Pio Expósito, un jugador que la temporada pasada estaba jugando en Serie B. Es que hay que No, no, sí estoy de ponerle acuerdo. realmente las cosas como son, los puntos sobre las sillas, porque es un jugador que se le está pidiendo demasiado solo por todo lo que genera a su alrededor. Pero es un El, jugador que, de verdad te lo digo, Iván, puede ser en los próximos 5 o 6 años el gran delantero de Italia. Pero el gran, ¿eh? Ya te digo, no te Sí, digo. sí. No te digo no, un sí, Balotelli, sí, te digo más que un Balotelli, ¿eh? sin lugar a dudas, pero yo pienso también que viene un poco condicionado, Iván, Carlos, por el contexto que vive Italia en cuanto a talento. En el momento en el que sale uno,
hay que pensamos que es aquí. Explotarlo hasta que sea, vamos. Mirar al pobre Claro, Camargo, una persona que a lo mejor no es tan fuerte mentalmente como lo es el Pío Expósito, y mira. claro, es que el problema yo pienso que viene de ahí, de raíz, de base. De que Italia tiene una crisis tan grande que cuando sale uno, dos, tres jugadores, el tifoso quiere aferrarse a eso de decir, este es el que nos va a volver a salvar, este es el que no. No sé, Para o sea, mí, no. Pero sí que es cierto que la temporada de Esposito me parece espectacular. Un chaval de 20 años saliendo del banquillo, generalmente entrando por Lautaro Martínez, que es que no estamos hablando estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia del Inter. Y entra generalmente todos los partidos por él. Y no se nota la diferencia casi, o sea, sí se nota evidentemente, pero que estamos hablando de un chaval de 20 años que tiene la proyección y de que puede ser perfectamente delantero titular del mejor Inter, puede ser, si tú me dices que va a ser Capo Cañoneri en 3 años, es que me lo creo, porque la capacidad la tiene, duelos aéreos, bajar balón, capacidad combinativa, lo tiene todo. sí, y luego yo quería comentar también, me refiero, creo que aparte de Pío, yo hay otro jugador que hay que destacar porque es buenísimo. Petar Susic va a ser buenísimo. O sea, Un animal. no hay duda ninguna de, creo yo, que estos dos, en el fondo, el Inter de Milán puede fichar a quien quiera en la delantera y en el centro del campo, ¿eh? Pero en 5 años los que tienen que estar liderando este equipo son el italiano arriba y el croata en el centro del campo. Este tío, si no es por ciertos aspectos donde yo creo que lo único que afecta es la jerarquía, que en Italia eso lo lleva muy arraigado y es un poco complicado que pese a muy bueno que seas en tu primera temporada entres directamente al 11, este tío el año que viene igual tiene un problema porque tiene mucho talento delante, ¿eh? Pero me parece un animal para estar titular en cualquier equipo de Europa. Cualquier equipo de Europa. No, no, Y luego, el talento es diferencial, sí, 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 sí. y luego para mí lo que ha hecho muy bien el Inter, que en el fondo para mí es de poco a poco, le ha dado minutos a gente como Matteo Cocchi, que para mí es un lateral que va a tener mucho que decir en un futuro, Kamate por el otro lado en el carril, que es un Dumfries 2.0 tal cual. Y luego para mí, uy, espera que me quedó el nombre a mitad. ¿Cómo era? Leonardo Bobo, perdón. Le iba a decir Leo Bobo, pero quedaba muy feo. Leonardo Bobo, que es un chaval del sub-21 que debutó este año también y que para mí esos tres también representan un poquito lo que es también una revolución en Italia. Para mí el Inter es pionero en este sentido, porque ha conseguido en una temporada exigente darle contexto y minutos a estos chavales, sea en Copa o donde quieras, pero les ha dado minutos, que ya es algo que soñamos en el resto de equipos, por decirlo así. Sí, sí, o sea, el tener unos acompañantes y tener una plantilla que te ayude tanto, también en ese aspecto facilita mucho las cosas, es evidente. Pero sí, que al final el Inter ha podido dar minutos, dar rotación, ir poco a poco introduciendo, porque como dices tú con Petar Switch el tema de las jerarquías y todo eso, es muy difícil, o sea, te tienes que ser un fuera de serie a nivel espectacular, que Ya, tú llegues a un ya. equipo y seas... Entonces, poco a poco tiene que ir ese jugador rodando, tiene que ir y demás. Entonces, si estos jugadores de 18, 19 años poco a poco están teniendo minutos, poco a poco empiezan a integrarse en la cultura del primer equipo, pues hombre, a lo mejor no va a ser la temporada que viene, a lo mejor va a ser dentro de 3, pero ya en el momento en el cual tienes 200 minutos con el Inter en Copa, entre Copa, los minutos de la basura de aquí y de allá, te va a venir un equipo recién ascendido y va a decir, oye, déjame la cesión. Vas a poder cederlo, vas a poder rodar jugador. A Quinsamiro es tal cual esto, me refiero a Quinsamiro sin tener que pasar siquiera este proceso. Para mí, el Pisa se fija en él directamente en esta idea. Sí, Que era de lo mejor del Inter Primavera y acabó directamente siendo de lo mejor de la tabla baja este año. sí, sí. Y por dar otro punto, bueno, por dar el punto final directamente, para que no se los alargue mucho más, una serie de cosas que el Inter a lo mejor tendría que mejorar, que yo creo que estamos de acuerdo todos en que es el papel europeo. Sí, el papel europeo esta temporada ha sido bastante decepcionante viniendo de donde vienes. Yo pienso que hay que contextualizar un poco. Ni el año pasado éramos tan buenos, pero Claro, veníamos de una yo temporada también creo que va por espectacular. ahí, ¿eh? Yo también creo que va por ahí. Y esta temporada es cierto que has caído en octavos, era, creo. Eh, Vamos. Octavos contra el Bodo, me refiero, que es un punto muy bajo. Entonces, hay que buscar un punto intermedio. Si hubieras caído en cuartos con el Bayern, Sporting, con el Bayern con directamente. el Contra el Bayern mismo, Sporting. o sea, Justamente al dices, Sporting creo que le ganaban, precisamente.
Sí, pero me refiero que creo que es lo que le tocó al Bodo, pero sí, te cae el Bayern, te cae un Arsenal, te cae un PSG, te cae un Barça, te cae un Madrid y caes, pues mira, has caído. Es lo que hay. Pero es contra quién has caído. Ya, y la forma, sobre todo porque yo creo que el partido de ida se deja muy al azar en el sentido de, vale, no pasa nada, nos han metido 3, vale, pero ahora volvemos al Meazza con el mensaje de la rueda de prensa, es tal cual esto, es, bueno, Sí. calma, tranquilidad, que me acuerdo de la palabra tal cual que decía Kibu, que volveremos al Meazza. Y yo, bueno, lo apostaste todo al Meazza y te comiste 3-1, Carlos. Y ese es el problema, pero para mí no necesitas más jugadores. Lo que necesitas es cambiar el chip europeo, porque lo vuelvo a repetir, es un partido en el que el Inter no pierde por calidad. En plan, en el Claro que sentido, no. por calidad futbolística en el partido sí, pero en cuanto a jugadores, tú no puedes ir a doble eliminatoria y hacer ese desastre. El de Noruega te lo puedo llegar a comprar, pero que es fútbol, ¿no? Es decir, sabemos lo que son los viajes, pero lo del Giuseppe Meazza no te lo puedo comprar por ninguna No, forma. claro que no. Y ahí no se mejora ni con dinero ni a 5 años vista, se mejora con una mentalidad ganadora que a lo mejor el Inter en Europa no ha tenido y el año que viene pues esperamos que la tenga y ya está. Para mí ese sería el punto mejor. Luego es verdad que los duelos en casa, perdón, los duelos contra equipos tipo Napoli, no puede ser que el Napoli te meta un 5 puntos, te meta 4 puntos directamente el Napoli Sí. y tú solo ganes 1. No, claro, es que es eso. Al final, de los O 3 contra el rivales Milan, que me has refiero. tenido, Juventus, Milan, etc. Juventus, Milán y Nápoles ha sacado una victoria y un empate. Claro, es que no creo que sean números que podamos decir que son buenos. De todas formas, felicitaciones a todos los interistas que nos puedan ver, que sabemos que hay algunos, de hecho, se hacen notar además. Volverá Mario más recientemente, además ahora llega verano, así que lo traeremos mucho más. Y como mucho decirte gracias por estar aquí, Mario. Gracias, Carlos. Y ahora sí, podemos despedirnos porque, bueno, se os olvidó decir que os suscribáis. Siempre es un auténtico Carlos, placer, Iván. Carlos, directamente, despides tú y haces tú la finalización. Esto lo sabe el Inter, ¿no, Iván? También lo sabe el Milan, no os olvidéis. ¿Y qué saben? Que siempre calcio.